En el primer video de esta serie aprendimos que la cultura comprende ideas y conceptos, así como acciones y comportamientos. Es transformadora y transmisora por naturaleza, es decir, está cambiando constantemente y se transmite de una generación a otra por medio de la educación formal y no formal. Esto quiere decir que el desarrollo del pensamiento humano es parte esencial de la cultura y que éste se construye y se transmite en cada región y sociedad. Pero no solo construimos grandes ciudades, aviones, computadoras y teléfonos celulares, también construimos ideas. Sin embargo, no debemos olvidar que la tarea de cumplir con el mandato cultural dado por Dios al ser humano en Génesis 1:28 fue severamente afectado por la caída del ser humano en el pecado. La rebelión enraizada en el corazón del ser humano se ha tornado en contra de su Creador, hasta llegar al punto de incluso negar su existencia. Por consiguiente, el concepto cultural de la creación no se parece en nada al relato bíblico que observamos en Génesis capítulo 1. Hoy en día, la mayoría de la gente niega que el mundo y la vida hayan comenzado por un acto sobrenatural de Dios. En el mundo de las ideas, nunca se había visto un crecimiento del ateísmo como el que hemos visto reflejado en la cultura y sociedad actual. Aunque no todos profesan un ateísmo abierto, mucha gente ha desechado a Dios como parte importante de la vida y la sociedad, relegándolo solo al ámbito religioso. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana, así que tendremos que remontarnos al pasado y observar el desarrollo del pensamiento humano para comprender cómo llegamos hasta aquí. Los seres humanos somos entonces responsables de las ideas y conceptos que decimos aceptar como verdad. El concepto de Dios en la sociedad moderna es muy diferente al que tuvieron nuestros antepasados y definitivamente muy diferente al que la Biblia describe. Y no que Dios sea un concepto, por supuesto, sino que la percepción que tenemos de Dios ha cambiado drásticamente durante la historia del pensamiento humano. En resumen, el concepto de Dios ha pasado de ser el creador que sostiene y controla todo lo que existe, como se creyó en Occidente por unos 2500 años, a haber desaparecido completamente del escenario humano como mucha gente lo cree hoy en día. Esta transición se ha manifestado en 4 principales ideologías que tratan sobre la causa y origen del universo y la humanidad: el teísmo, el deísmo, el naturalismo y el secularismo. En cada una, el rol de Dios en la historia era diferente. A continuación, se describen brevemente cada una de estas ideologías. Teísmo. Dios se concebía por medio de la revelación. Era un ser trascendente, inmanente e infinito. Él era el máximo punto de referencia y quien le daba sentido al mundo y al quehacer humano. Deísmo. Dios se concebía por medio de la razón. Él era la primera causa del universo, el gran relojero divino que creó el mundo y lo echó a andar, pero luego se alejó sin tener más relación con él. Naturalismo. Dios dejó de ser parte de la ecuación y fue completamente reemplazado por la razón. Esta idea fue establecida mayormente por la aceptación de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Secularismo. Este va más allá, pues no solo niega la existencia de Dios, sino que es todo un sistema de doctrinas y prácticas que desprecia o rechaza cualquier forma de fe y culto religioso. Su objetivo principal es la eliminación total de todos los elementos religiosos de la sociedad. Hoy en día vivimos bajo esta ideología. Aunque todavía existe un gran número de creyentes en Dios, es importante comprender que todo el sistema y la cultura actuales están orientados por una cosmovisión secular. Cada una de estas ideologías tuvo una etapa de desarrollo y a la vez se establecieron durante 3 principales periodos del pensamiento humano: el premodernismo, el modernismo y el posmodernismo. Durante estas etapas, la manera en la que la gente pensaba respecto a Dios, la verdad y la autoridad era muy diferente y marcaba una dirección en la cultura, afectando todas las áreas de la vida del individuo y las sociedades.
El premodernismo prevaleció por unos 2500 años, del año 1000 a.C. hasta el 1500 después de Cristo. Se creía totalmente en el mundo sobrenatural y la existencia de Dios no estaba cuestionada. Además, la verdad era objetiva y Dios era la fuente máxima de autoridad. El modernismo duró unos 270 años, del año 1700 después de Cristo hasta los años 70. Con el desarrollo de la ciencia comenzó a haber un escepticismo acerca de lo sobrenatural y se cuestionó la misma existencia de Dios. Sin embargo, la verdad continuó siendo objetiva, pero se estableció que la razón era la máxima fuente de autoridad. El posmodernismo es la cosmovisión de la cultura y sociedad actuales y comenzó en los años 80. O sea, esta es la cosmovisión de nuestra generación. Esta tendencia del pensamiento humano nació como una reacción a las fallas del modernismo. En el posmodernismo, Dios está de vuelta en el escenario, pero ya no es el Dios de la Biblia, sino un Dios creado según la percepción mística y sobrenatural de cada individuo. La verdad dejó de ser objetiva y ahora es relativa. Por ello, ese Dios ahora puede ser cualquier cosa que le acomode a las personas, desde una piedra, una fuerza impersonal en el universo o cualquiera de las versiones de Dios de las religiones existentes, así sea Jesucristo, Buda, Alá o Krishna. Como no existe una verdad absoluta y todas las ideas son igual de válidas, por consiguiente nadie tiene la autoridad. Y este es el caos ideológico en el que vivimos hoy en día. Las implicaciones de esta manera de pensar son muchas y afectan igualmente a sociedades e individuos en todas las áreas de la vida. En Mandato Cultural, tenemos la intención de explicar estos aspectos del pensamiento y comportamiento humano y contrastarlos con la verdad de la palabra de Dios. Nuestro objetivo es demostrar que, aunque la manera de pensar de la sociedad ha cambiado drásticamente, la Biblia continúa ofreciendo una verdad objetiva y absoluta que es coherente con la realidad observada en el mundo y con la naturaleza humana. La distorsión del concepto de la creación trajo como resultado que la humanidad desechara al Creador, privándose a sí misma de la sabiduría, el cuidado y la guianza de un ser amoroso que nos creó con un propósito específico y que nos ofrece salvación del caos en el cual nos hemos metido. En la cultura actual, se cree que el universo se creó a sí mismo, que la vida no tiene ningún propósito y que los seres humanos no son más que el resultado de mutaciones biológicas de seres inferiores que a través de largos periodos de tiempo llegaron a ser lo que son. Las implicaciones morales de esta idea son grandes, ya que si se nos enseña que somos animales evolucionados, no debiéramos entonces sorprendernos de que nos comportemos como tales. Pero existe una verdad y un propósito que nos puede hacer libres y guiarnos a puerto seguro a través de este mundo cada vez más confundido y desorientado. La palabra de Dios nos dice reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Salmo 100, versículo 3. Afortunadamente, ni Dios ni su creación dependen de las teorías formuladas por el ser humano. La verdad sigue siendo objetiva, Dios sigue siendo el creador y Él es la máxima autoridad en el mundo. Dios llevará a cabo su plan perfecto a pesar de todos los obstáculos que podamos ver en el camino. Esa es la esperanza del creyente. Así que continuemos firmes y adelante, siguiendo y sirviendo a nuestro Creador.